enseñado que es correcto. Y no nos cansamos de hacer esto. Es la misma lección que estamos repitiendo vez tras vez. El deseo nuestro como padre es que aun cuando ellos sean adultos, entonces recuerden las lecciones que nosotros leamos y vivan y actúen y tengan una conducta correcta. Así hacía Dios con nosotros los humanos. Habló muchas veces y de muchas maneras, es decir, de manera fragmentada. Dios no nos dio un discurso interminable para señalarnos sus propósitos, sino que a través de actos, a través de milagros, a través de algunas palabras, a través de algunas señales, todo esto lo utilizaba Dios para que nosotros fuéramos conociéndole en este proceso de enseñanza, aprendizaje que constituye la revelación de Dios al pueblo. Pero en estos postreros días, dice el autor de la epístola a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús se presenta acá. Hay muchas personas que se sienten contentas y satisfechas ante la presencia de Él. Otros son indiferentes, otros le dan la espalda, otros piensan que no tiene significación para su vida. Pero hay algunos como Rubén Darío, el poeta. Él decía: si tú me dices ven, lo dejo todo, no vuelvo atrás, ni siquiera para mirar a la mujer amada, porque la presencia de Jesucristo lo atraía a él por encima de todas las cosas. Qué penoso es que el mundo que nosotros tenemos en la actualidad, esta Semana Mayor o Semana Santa, como es llamada por algunos en el calendario cristiano, ha pasado desapercibida incluso por muchas iglesias. No han estado pensando lo que significa la presencia de Cristo en esta etapa culminante de su vida. Nosotros teníamos el domingo pasado como el domingo de Ramos. Había mucha gente allí en la ciudad de Jerusalén que cuando Jesús venía cabalgando sobre un pollino, ellos se sintieron contentos, ellos lanzaban vítores frente a él, había alabanzas ante él, ellos decían Hosanna en las alturas. Y esa expresión que la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos y en otras partes, Hosanna, lo que significa es salva ahora, te lo pedimos. Y esa era la inquietud que tuvo el pueblo por más de 4,000 años. Siempre estaban viviendo en la expectación del Mesías que vendría. Ellos pensaban en algunos capitanes, en algunos reyes, en algunos líderes que a veces entraban a los pueblos para avasallarlo, para oprimirlo, pero otros estaban esperándolo en rol de Mesías liberadores que venían a librarle de situaciones que ellos estaban viviendo de manera enojosa. Y así vivió el pueblo judío en esta expectación del Mesías que vendría. Hosanna, salva ahora, le decían a él. Algunos se sorprendieron a ver que venía no en un brioso corcel blanco como entraban los reyes y capitanes a los pueblos para avasallarlo, sino que él venía en un pollino humilde. Pero sin embargo, allí estaban todas las personas tomando las ramas de los árboles y tirándolo en el camino, formando una alfombra para que él cabalgara sobre ello. Las mujeres se quitaban sus bufandas y sus mantos y la ponían en el camino para que él pasaba. A ellas no les importaba que el burrito hiciera lo que hiciera sobre eso. A ellos lo que le importara era que Jesús apreciara el gesto que ellas estaban haciendo para reconocerle a él, y por eso se inclinaban ante él. Nosotros encontramos que la juventud iba tras Jesús, así como las mujeres.
En esa circunstancia, cualquier político que está terciando en una campaña electoral, cuando ve que la juventud y las mujeres van tras otros políticos, se sienten celosos y aún se llenan de ira y hacen todo lo posible para combatir a su adversario. Eso hicieron los escribas y fariseos al ver que la juventud iba tras Jesús llena de entusiasmo, aclamándole a él. Entonces ellos se preguntaron: ¿y quién es este? Y ellos no tenían pendiente que ese era el Hijo de Dios, el Mesías tan esperado por el pueblo. ¿Quién es este? Nos preguntarían a nosotros, ¿y qué vamos nosotros a responder? Este es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando San Juan el Bautista presentó a Jesucristo ante el pueblo, así como nosotros presentamos a la esposa, al hermano, a la hija, al hijo, a la tía, al amigo, Juan el Bautista presentó a Jesús ante el pueblo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una respuesta clara, precisa, contundente que nosotros debemos tener a flor de labio ante cualquiera que indaga acerca de ese Jesús a quien nosotros adoramos, a quien venimos a rendir culto a los templos, a quien proclamamos de día en día a diestra y a siniestra. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo que dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mismo que dijo: yo soy el pan de vida y el que me come nunca tendrá hambre. El mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo Jesús que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es en torno a esta persona y figura que nosotros tenemos que tener un mensaje en el día de hoy para toda esa gente que anda a nuestro lado sin Dios y sin esperanza. Podríamos nosotros decirle a esa gente que es necesario buscar el camino de la humildad y dejar la arrogancia. El Señor nuestro Jesucristo nos enseñó cabalgando en un pollino ese camino de la humildad. Ya lo habíamos visto nacer en un pesebre, ya lo habíamos visto andar como los demás, a veces carente de pan, a veces necesitado de agua, a veces necesitado de un lugar para descansar. Era un hombre humilde, pero esa humildad no fue un impedimento para que él cumpliera el propósito de Dios. Era sobre esa base precisamente que levantaba el edificio de la iglesia que dijo que iba a construir. Entonces, el camino de la humildad es algo que nosotros debemos emprender, y podríamos hacerlo de esta manera. Como decía: cobarde llego a vuestra real presencia, porque culpables dicen que acaricias temblando. Ay Dios, si la he de hallar propicia por ser envejecido en mi dolencia. Llego viéndoos con brazos de indulgencia, temo viéndoos con vara de justicia. Huyo de voz a voz con mi malicia y apelo de voz a voz en mi sentencia. Para que me convierta, convertidme, para que no huya a vuestros pies, clavadme. Y pues herido estáis, Señor, heridme. Oveja vuestra soy, pastor buscadme, pródigo vuelvo, Padre recibidme. Y pues que soy Jesús, Jesús salvadme. Es necesario que nosotros ascendamos el camino del Calvario de esta manera, entregando nuestro ser de pies a cabeza y del ventral al dorsal, entregando a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que pudiésemos decir, como decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, amados míos,
La gloria del cristianismo. El Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay aquí dos instituciones, la iglesia y el infierno. Están de manera paralela. Ahora la iglesia combina la historia con la confesión. Es necesario que aprendamos a confesar a nuestro Dios. Jesús era un personaje no mítico, sino un personaje de carne y de hueso. Jesús vivió e hizo historia. Jesús, el de la historia, se convirtió en el Cristo de la experiencia personal. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia de su relación con Dios. Cómo Dios le ha encontrado en el camino, le ha llamado, le ha redimido y le ha encomendado un ministerio, una gestión que realizar para glorificarle a Él y para ser de bendición al mundo, porque es al mundo que nos manda a cumplir su obra. Pero, ¿qué pensamos nosotros de Cristo? ¿De quién es hijo? Esa fue una pregunta que Él hizo en una ocasión y nosotros debemos estar haciéndonoslas también permanentemente. Y después que los discípulos dijeron, bueno, uno Juan el Bautista, otro alguno de los profetas que se ha levantado. Y Él le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque es importante la experiencia personal. Porque hay mucha gente que son cristianos porque lo era su abuela o porque lo era su madre. Ellos piensan que están heredando esa relación con Dios. Pero la relación con Dios es personal y es individual. Entonces, ¿qué pensamos nosotros de Jesucristo? No es solamente decir que era hijo de María, que nació en la Palestina. No solamente eso, que podamos decir, Él es mi Salvador. Mi Salvador. Él es el que ha perdonado mis pecados. Él es quien me ha dado vida nueva. Él es quien ha dado sentido a mi vida. Él es quien me ha llenado de esperanza. Es a Él a quien yo proclamo para gloria de Dios y para la redención del mundo. Amados míos, nosotros necesitamos entonces una confesión franca y sincera delante de nuestro Dios. Confesión franca y sincera. Hay mucha gente que no ha hecho esa confesión delante de Dios y es necesario que lo hagan y lo hagan a tiempo. Sí. Veamos algunos hombres, por ejemplo, que hicieron su confesión. Mucha gente se le dificulta tanto acercarse a Dios. Y nosotros encontramos que con 2 palabras hacemos una confesión franca y sincera a Él. Esas palabras son sencillamente he pecado. Dos palabras, he pecado. Esas palabras las pronunció Saúl en una ocasión. Saúl, que se había desviado del camino de Dios, se había puesto a adorar a los ídolos que las mujeres con quien convivía le habían separado de Dios. Se fue a consultar a una bruja, a una pitonisa, a una adivina, una hechicera. Dios se lo había prohibido. Y esto colmó ya la ira de Dios y lo abandonó para siempre. Él procuró en esta circunstancia con todo afán volver a estar en comunión con Dios. Él dijo, he pecado. Pero ¿qué significaban estas palabras? Si ya él había despreciado toda oportunidad que Dios le había dado
y ya no lo tenía a su alcance.